Hola de vuelta. Bueno, vamos entrando de a poquito. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar con el código? No hay asistencia porque no es como una clase presencial donde pasamos asistencia. En este caso, el que puede participar en esta videoconferencia, bien, si no em, lo subo online y lo pueden ver. No se preocupen por el tema de la asistencia. Lo bueno de esto, de poder participar en la videoconferencia, es que pueden hacer preguntas, pueden escribir o pueden activar el micrófono. Me piden activar el micrófono y yo lo activo y pueden preguntar. ¿Más preguntas? ¿O alguien que quiera preguntar hablando, pues le parece más sencillo? Sí, en general antes de escribir el código para crear una base de datos hay que hacer un esquema lógico y puede ser en papel, ¿sí? Puede ser en algunas aplicaciones que permiten hacer de forma dibujada, si se quiere, la base de datos y después pasarlo a código, ¿sí? De hecho, algunos software permiten dibujar la base y después eso te genera el código en el lenguaje que uno quiera para correrlo y crearla. Eh, También puedo escribir directamente el mismo código, ¿sí? Escrito, también es una forma de representar una base de datos en el lenguaje que lo escriban. Pero por ahí conviene verlo dibujado en papel o algo. De hecho, si alguno quiere hacer un DER dibujado, escanearlo o sacarle una foto y subirlo, también es válido. Y también así como se puede del diagrama lógico, del diagrama ir al código, al revés también ya vimos cómo con el código pueden crear el diagrama. Para poder ver el código de una base de datos, ok, les comparto el, la pantalla de SQL Server. El SQL Server está acá. Bien, ahí estarían viendo el SQL Server y el otro día yo había llegado a crear una base de datos que era la de universidad y bueno, yo en este caso había guardado el SQL, lo subí a GitHub, pero acá no está, ¿sí? No está abierto como archivo la consulta que lo generó. Entonces yo puedo venir acá a la base de datos, poner botón derecho y luego ir a Script, Database As, Create To y New Query. Está recolgado. Bien. Y ahí está el script que genera la base de datos, ¿sí? Con todos los elementos. Fíjense que... pero perdón, esto les crea solo la base de datos, pero no las tablas. A ver, esperen, porque para crearlo con las tablas es otro proceso. Vamos de vuelta. Desde tasks. Task, ¿no? Tasks y Sí, generate scripts. sí, tal cual. Ahí. Nombre de la base, tasks, generate scripts. Y ahora va a aparecer un wizard, ¿sí? Acá ponen siguiente. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Script de toda la base de datos con todos los objetos, es decir, cuando haya triggers, procedimientos almacenados, también los pueden incluir. Y si quieren, pueden incluir los datos, ¿sí? Y pueden guardarlo a un archivo, al portapapeles o a una new query. Yo voy a poner new query y siguiente
Y ahí está en proceso de generación. Ahí en avanzado les permitía Elegir los datos. seleccionar como opción si querías solamente el esquema o el esquema y los datos o solo los datos. Sí. Ahí está la base con lo que recién apareció, pero más abajo va a aparecer las tablas también, ¿ven? Todas las tablas. Pasa que no es el código que ustedes escribieron para generarlo, porque esto lo hace automáticamente el gestor de base de datos, pero les va a andar. Si lo corren en otro lado, lo va a generar. ¿Sí? Lo ideal es que se guarden su propio script. El otro día íbamos creando de a poquito. ¿Sí? Y acá editas lo que vos quieras escribir, porque lo podés editar y después correr, ¿sí? Pueden poner acá lo que quieren, si quieren hacer algún extra acá, algún agregado. Y se puede ver el código como cuando lo creas en algún momento. No, si no te lo guardaste, no te lo pueden, ya no lo tenés más. Así que por eso está bueno ir guardándolo al archivo, el .sql. Fíjense, es un archivo de texto. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar esto. Sí se puede editar. Yo puedo editar esto para hacerle algún cambio y correrlo nuevamente. ¿Sí? Si lo corro nuevamente, obviamente esto no va a andar porque el Create Database Universidad ya existe y acá ya va a pinchar. En esto mismo ya va a fallar el script porque ya existe. Lo que tendría que hacer es una eliminación de la base si quisiera y recién ahí puedo. Bueno, voy a cerrar esto y yo ahora lo que le voy a mostrar es, voy a crear una base de datos que se llame qué sé yo, idiomas, por ejemplo. ¿Sí? No, idiomas no me gusta. Voy a poner actividad. Actividad clase 2. Bien. Guillermo, si quiero modificar una tabla, primero le hago un drop y después la creo de vuelta. Eso si estás en desarrollo o estás recién creando la base de datos, sí, no hay problema. Borrás la tabla y la creas de vuelta. Pensá que si haces un drop table, borrás todos los datos. Así que si vos querías modificar una columna o agregar una columna, podés hacer alter table. Alter table. Y eso va a permitir modificar una columna que exista previamente. Una tabla que exista previamente. Y ahí lo que puedes hacer es cambiar una columna, eliminar una columna, agregar una nueva columna, lo que necesites. O agregar una restricción que no le habías puesto, por ejemplo un check o lo que quieras. Fíjense que si yo quiero ejecutar después todo esto como un archivo por lotes, es decir, una cosa abajo de la otra de manera secuencial, cada instrucción de create que ponga le voy a escribir antes go. ¿Sí? Entonces pongo el create database, esto me deja en la base, pongo go. Después use actividad clase 02 go. Bien. No le den mucha bola a esto que tira como que hay un error porque piensen que yo todavía no ejecuté el crear base de datos. Entonces por eso me dice que no existe, me va a empezar a decir que no existen las tablas, pero mientras escribamos algo válido, va a andar. Bien. Bueno, ahora yo voy a hacer el create table y ¿se acuerdan de idiomas, personas, sí? Y idiomas por persona. ¿Cuál tendría que generar primero? Son las principales, digamos, las que no son. Bueno. No la principal, sino las subtablas, por así decirlo, ¿no? Acá, claro, lo que yo voy a generar es las dos principales, que son idioma y personas, en cualquier orden, y después recién la de personas, idiomas por persona. Pero no estoy obligado, yo puedo crear las tablas con las columnas y ningún tipo de restricción, ni clave primaria ni clave foránea, en el orden que yo quiera, y después creo las restricciones en el orden que tienen que ir. Eso es válido también. Pero si ya creo la tabla con las restricciones, entonces lo tengo que poner en el orden correcto. Acá voy a empezar por idiomas o persona, cualquiera de las dos. Idiomas tengo un ID, que lo vamos a poner int, no nulo, clave primaria, y lo vamos a poner como identity, perdón, así no va, identity, y va a ir desde 1, de 1 en 1. Bien,
Y después nombre del idioma. Voy a poner idioma mejor. Varchar de 30, 15, no nulo. Bien. Ahí tenemos entonces la tabla de idiomas. Pasamos a la otra tabla, que es la de personas. Tengo un ID también. A este le voy a poner big int. No nulo, clave primaria, identity, ¿sí? Y la siguiente columna que voy a poner es el nombre. Varchar de 15 también, 50, no nulo. Y la siguiente sería la de idiomas por persona. Eso me va a permitir ejecutar después todo junto como un batch. Permite combinar varios comandos de tipo create o drop o alter. Fíjate que la exportación que hice me lo generó separado con Go también. Y acá voy a poner las dos columnas que forman parte de idiomas por persona, que son ID de idioma y de persona. ID de idioma tiene que ser del mismo tipo que el ID en idiomas, o sea, int, no nulo, foreign key, y hace referencia a idiomas, columna ID. Y de persona, big int, no nulo, foreign key, y hace referencia a personas, columna ID. Bien, yo lo que quiero acá es que las dos columnas sean clave primaria. Y para hacer eso, no se pone primary key acá y primary key acá. Porque piensen que esto es algo secuencial. Entonces lo que va a intentar hacer es crear, acá debería decir primary key, pero en realidad no se hace de esta manera. Lo que va a hacer es crear la columna ID de idioma, la va a asignar como clave primaria, y cuando quiera crear ID de persona, también la va a tratar de poner como clave primaria, y yo no puedo tener dos claves primarias. Puedo tener, sí, acá me faltó esto. Muy bien. Yo puedo tener una clave primaria que sea compuesta, pero no dos claves primarias. Bien. Después van a ver que yo puedo tener claves alternativas. Eso es válido. ¿Sí? Pero no dos claves primarias. Entonces, si yo quiero que dos columnas sean mi clave primaria, lo que hago es, creo las columnas y al final, cuando ya creé todas las columnas, digo, la clave primaria de esto es, y las columnas separadas por coma que yo quiero que sean clave primaria. En este caso, la combinación de ID idioma y de ID persona. ¿Bien? Bueno, esto ejecutado debería generar el mismo DER, o sea, después, ¿no? Debería generar las tablas, y si yo hago el DER, el mismo que vimos en la diapositiva, ¿sí? Así que lo ejecuto. Lo ejecutó correctamente, así que ahora actualizo la lista de bases de datos, actividad clase 2, genero el diagrama, les digo que lo genere, nuevo, agrego las tablas al diagrama, y ahí está, fíjense que es el mismo diagrama que vimos recién, ¿sí? Entonces acá tenemos una relación de muchos a muchos. Idioma, personas, y la relación en el medio es de la que me permite hacer el muchos a muchos. Bueno, ¿qué faltaría ahora para que cumpla lo que pedía el enunciado o la actividad? Los niveles.
Escucho, ¿eh? Nivel intermedio, nativo, todo eso. No, no, eso lo hacen ustedes. Ah. Ejemplificar, bueno, lo que tendría que hacer es cargarle datos, ¿no? Grabar en cada registro lo que teníamos en la planilla de cálculo. Yo le voy a pasar acá el link de la planilla, así me van dictando, porque si no tengo que andar cambiando constantemente de sistema operativo y medio como que es un lío. Así que yo les copio el vínculo, entren ahí, vayan al caso 3 y me van dictando personas, idiomas y después idiomas por persona. ¿Sí? Pero para hacerlo un poco distinto al lunes pasado, vamos a ver cómo crear los registros, pero por código, ¿bien? No por la interfaz visual, sino por código. Entonces, vamos a empezar con la tabla de personas. ¿Querés que te lo dicte? Sí, por favor. Vamos a empezar con personas. Entonces, para generar un registro en una tabla que ya existe, tiene que existir, yo voy a escribir insert into, fíjense, prácticamente hablando en inglés, insertada en la tabla de personas, entre paréntesis, las columnas que yo quiero suministrar. Los autonuméricos no van. Recuerden que persona tenía el ID autonumérico, así que yo no tendría que acá poner ID porque es autonumérico, pero sí el nombre. Y luego values, y entre paréntesis, Fíjate que pusiste 2S. sí, values, y entre paréntesis, Jimena. los valores para cada una de las columnas que yo puse acá. ¿Sí? Imagínense que yo tengo nombre, apellido y, qué sé yo, y de ciudad. Entonces yo tendría que poner nombre, apellido, ¿sí? Separado por coma, y el ID de ciudad, por ejemplo. Bien, como acá no tengo apellido y de ciudad, voy a poner solo el nombre, y el primer nombre era Jimena. Jiménez. Yo podría repetir esto para cada uno de los registros, ¿sí? Para cada uno un insert into, o en las versiones más nuevas de SQL Server, creo que del 2008 en adelante, yo lo que puedo hacer es poner una coma y poner otro par de valores. El siguiente sería... Sí, la desventaja de eso sería, perdón, Sí, sí. de poner los valores así concatenados, es que uno tiende a pensar que en el orden en el que lo está asignando va a ser el mismo ID autonumérico que le va a asignar, pero Ajá. no sucede así. No Pone es que le cualquiera. pone a Jimena, claro, o sea, no sé cómo lo organiza, pero no siempre lo respeta. Ah, Por bueno, ende, saber. si vos tenés un dataset, ponele, cuando te armás un set de datos para un TP, Como hicimos, como vamos a hacer ahora, por ejemplo, sí. claro, conviene escribir la consulta de forma singular o desactivar el identity, especificarlo y después reactivarlo. Está bien. Entonces vamos a hacer así. Bueno, Vamos a hacer así. no quería pincharte la idea. No, está bien, porque no iba a funcionar y vamos a tener que hacer otra llamada más para arreglarlo. Tenemos 5, ¿no? Sí, 5 personas. son Jimena, Carlos, Analía, Christopher con K y PH Sí, ese no sé por qué le puse y Christopher María. y María. Bueno, ahí está. Esos serían entonces los 5 registros a guardar en la tabla de personas. Ahí Leandro pregunta si son comillas simples. Sí, son comillas simples. No son dobles, son simples. Bien, esto guardaría los primeros 5 personas. En el mismo script, ¿sí? Yo lo que puedo hacer para ser prolijo es hacer un comentario y poner acá datos personas, datos idiomas, y acá vamos a hacer insert into idiomas, la columna se llamaba idioma, y como values tenemos Inglés, sí, voy a copiar con el Go, inglés, francés, francés,
Español y alemán. Español, alemán. Bien. Y después vendría datos, idiomas por persona, o persona por idiomas, no me acuerdo cómo lo he puesto. Y acá sería insert into. Idiomas por persona. Y las columnas acá son ID persona y de idioma. O estaba al revés. Porque vos me lo vas a dictar en... ¿Estaba al revés en la tabla? Está ID persona y de idioma. De todas formas, igual esa es la ventaja de especificar el nombre de las columnas, que vos podés Sí, pero te iba a especificar hacer el un lío orden en el que vos, lo vas. porque me lo ibas a tener que dictar al Sí, revés. sí, ID persona y de idioma. Y acá, como no son identity ninguno, acá sí podemos probar eso de poner la coma y los paréntesis, porque son Tal establecidos, cual. no hay problema. Bueno, la primera combinación era, 1-1, sí, 1-2, 1, 2, 2-3, 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, y 4-4. faltaron las comas, y 4, 4. Sí. Ahí preguntan qué fea, sí, qué fea que hacer todo eso, sí. Hay que hacerlo así. No queda otra, ¿sí? Pero imagínense que con C y C++ sería mucho peor, digan la verdad. Esto está haciendo un alta y después le voy a mostrar, si hay tiempo, cómo hacer la modificación y la baja. Y lo que sería en C sería un lío comparado con lo que es en SQL. Bueno, si está todo bien y no le pifiamos en ningún lado, yo pongo ejecutar y esto me genera los datos para todo. Ahí podemos ver una fila para cada consulta, una fila para cada consulta, y para la última 7 filas porque lo establecimos todo con un mismo insert, ¿sí? Así que ahora ya está generado los datos, y lo que vamos a hacer es selección para ver si funciona, ¿sí? Seleccionar todos los datos de personas, y debería ver las 5 personas. Bien, acá se ven. Seleccionar todos los datos de idiomas, los 4 idiomas, y luego seleccionar todos los datos de idiomas por persona, y ahí están las 7 combinatorias o los 7 registros que indican qué habla o qué idioma habla cada persona. Bien, yo les pregunto una cosa, a ver si hay tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía. Habíamos dicho que en el Excel, en esa planilla que teníamos, que había una persona que no hablaba ningún idioma. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer en idiomas por persona para indicar que una persona no habla ningún idioma? Habría que hacer un ítem ningún idioma. Ah, no sé, porque no se puede hacer null ahí, ¿no? En primary key o sí. Bueno, a ver, los demás creo que pueden hablar, deshabilitarse el micrófono y hablar, opinar. A ver qué opina Anthony o qué opina Denise o Guillermo o Maite. ¿Qué opinan? ¿Cómo digo que María no habla ningún idioma con las herramientas que tengo y con lo que ustedes estuvieron practicando, investigando, lo que se les ocurre? No importa si está mal. La recursarán, no importa. ¿Qué opinan? A ver, desactívense el ¿Podría ser un micrófono. ID 0 o un ID negativo, puede ser? Un ID 0, un ID negativo. Ahí Nahuel, Alan habla de escribir null, poner persona 5 sería idioma null. ¿Sí? No me dejaría eso porque como es la clave primaria, no le puedo poner null. No me va a dejar hacer eso. El resto, si les ocurre algo, ¿No poner ningún registro?
en Bien, ¿quién está idiomas hablando? por persona. Ah, Denise, ahí. Denise. Bueno, así Sí. como está ahora, ya estamos diciendo que María no habla ningún idioma. ¿Cómo sé que María no habla ningún idioma? Porque María no tiene ningún registro en idiomas por persona. ¿Me explico? Cuando yo después diga, bueno, tengo en personas, tengo 5 personas, ¿sí? Pero en idiomas por persona, si los identifico, son 4 personas, no 5. ¿Bien? Entonces lo único que hago es no poner nada. Si no hay registro ahí, es que no está la persona. Si una persona no figura en idiomas por persona, quiere decir que no habla ningún idioma. No hace falta representar nada. ¿Y por qué no hace falta representar nada? Primero porque es más fácil así. No tengo que desperdiciar espacio en disco ni generar un insert para ese registro. Imagínense que yo tengo 100.000 personas en la tabla de personas. Tendría que tener para cada persona que no habla ningún idioma un registro cuando puedo no poner nada y ya sé que no habla un idioma, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos después para identificar qué personas no aparecen en una tabla? Bueno, ya lo vamos a ver. Sí, está implícito ahí, como dice Maximiliano. O como algo que puedo hacer con Excel con una serie de filtros, exacto. Más adelante vamos a ver cómo puedo yo buscar la ausencia de información en una tabla A para una tabla B, ¿sí? Pero más adelante. ¿Sí? Todavía no llegamos a la parte de selección. Fíjense que yo hago estas consultas de selección, pero medio por arriba todavía, porque no lo vimos. Lo vamos a ver más adelante. Ya vimos cómo insertar, ¿sí? Ya vimos cómo insertar datos. Y fíjense en este que estábamos insertando acá. Yo voy a escribir en este insert into idiomas por persona. Y de idioma y de persona. Y voy a poner values. Y voy a repetir esta combinación. Y fíjense que si yo intento guardar esto por código, me tira un error de restricción de primary key. Y no lo guardó. No puedo repetir la misma combinación que ya existe. ¿Sí? No repite registro. Y si pongo un ID persona que no existe, como la persona 10, tampoco lo va a guardar porque no cumple ahora la foreign key. Para modificar un registro vamos a estar usando update. ¿Sí? Y para borrar un registro, vamos a estar usando delete. Pero vamos a darnos tiempo de a poquito. ¿Sí? Todavía no nos metamos en ese lío, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Yo después les subo estos scripts. Bien. Por otra parte, en respuesta a los que decían de agregar un idioma 0, como solución es válida. Sí, hay lugares donde lo pero hacen. sí, pero está visto como una mala práctica. O sea, siempre que estén alterando un ID que sea autonumérico, fíjense bien por qué lo hacen, porque para hacer un truquito, o sea, para darle una vuelta al sistema, tiende a ser una mala práctica. Sí, después uno se termina como arrepintiendo de esas cosas que te salvan en un momento, después terminan siendo problemáticas. Y como decís, desperdicias espacio. Si generas un registro que no necesitas y tendrías que generar un montón de registros indicando que una persona habla un idioma que se llama ningún idioma. O sea, a nivel conceptual es incorrecto. Y no es solamente incorrecto a nivel conceptual en informática, sino también en matemática, ¿sí? Si ustedes investigan algo que se llama teoría de conjuntos, ¿sí? Teoría de conjuntos, todo esto que estamos haciendo acá se basa en gran parte en eso, en la teoría de conjuntos. Después vamos a hacer la unión, la intersección, el complemento, ¿bien? Entonces, si tenemos un conjunto que se llama idiomas, un conjunto que se llama personas, para poder obtener una persona que no hable un idioma, yo tengo herramientas con la teoría de conjuntos para hacer eso. No tengo que inventar un idioma que se llame sin idioma o ningún idioma, ¿sí? Es algo que está afuera, ¿sí? Que si investigan
o si hacen memoria, se van a acordar cómo se llama eso. Bueno, esto se está quedando ya sin tiempo, quedan 10 minutos, así que les muestro entonces rápido en el que creaba datos, ¿sí? En el que insertaba datos. ¿Qué pasa si yo hago update para modificar? ¿Sí? Entonces vamos a hacer update personas, set nombre igual a Ángel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué les parece que pasa? El que ya sabe lo que pasa no spoilee, pero ¿qué les parece que puede llegar a pasar? O básicamente es, mejor dicho, ¿qué le estoy diciendo a la computadora o al servidor de base de datos que haga? Si lo tengo que traducir. Lo que estoy diciendo es, modifica la tabla de personas, setea la columna nombre con Ángel. ¿Bien? Es lo único que le dije. Entonces, si ejecuto esto... Pero eso puede fallar, ¿no? No. No, esto 5 rows. funciona y me dice 5 filas afectadas, ¿sí? Entonces, si yo ahora traigo las personas, todas se llaman Ángel, ¿sí? Como debería ser en la vida real. ¿Sí? Todas se llaman Ángel. Modificó los nombres de todas las personas porque yo no le dije cuál de los registros tenía que llamarse Ángel. ¿Sí? Así que después van a ver que hay algo que se llama cláusula where, donde yo digo, bueno, de todos los registros que hay, ¿sí? Modifica el que tenga ID 3, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, puedo probar poniendo acá Ramiro, ¿sí? Si ejecuto esto ahora, no me va a decir 5 filas, me va a decir 1. Y si ahora selecciono la tabla de personas, fíjense que solo modifico el nombre a Ramiro, a la que tiene ID 3, las otras no. Bien, entonces no poner un where en un update es, como pueden ver, bastante peligroso, ¿sí? Y esto no tiene vuelta atrás, la vuelta atrás que tengo es levantar algún backup o algo así, pero no tengo un control Z para volver a tener todos los registros como estaban antes, ¿bien? Y como dicen por ahí, el delete es mucho peor, porque ¿qué les parece que pasaría con el delete? Chao. Exactamente, borra todo. Entonces, si yo pongo delete from personas, que es la manera de borrar, ¿sí? Delete from tabla, y el word que corresponda, ¿no? Y si ejecuto esto, ¿me va a borrar todas las personas? ¿Qué opinan? Creo que sí. No borra la columna, borra datos. Para alterar la columna, acordate que se hace un alter table. Claro, si yo quisiera borrar una columna, es decir, que la tabla deje de tener una columna, tengo que hacer un alter table y un drop column. Pero acá lo que yo estoy borrando es datos. En principio esto debería borrar todas las personas de la tabla, ¿no? Pero si lo trato de ejecutar, no lo borró. ¿Ven? Y si muestro la... ¿Qué quise borrar? ¿Personas? Sí. Si muestro las personas de vuelta, están las 5. ¿Por qué les parece? Miren el mensaje de error que me tiró. ¿Cuándo me tiraba este mensaje de error? ¿Se acuerdan cuándo tiraba este mismo mensaje de error o parecido? Dice la clave foránea está siendo utilizada por otra ID. Ajá. ¿Cuándo me tiraba un error parecido? Con la primary key, cuando querías usar 2 veces la misma. No. Ese me tiraba, pero el error era de tipo primary key. Cuando yo, ahí lo pone Marcos, es eso. Cuando yo hacía un insert y ponía un ID que no existía en la otra tabla, me tiraba un mensaje de error que no se incumplía la foreign key. ¿Sí? No podía guardar un registro que no esté en la tabla de personas o en la tabla de idiomas. Ahora, cuando yo quiero borrar registros de personas, por ejemplo, y esa persona tiene alguna relación, un registro relacionado con idiomas por persona,
la foreign key también me lo prohíbe, ¿sí? Yo no puedo agregar uno que no exista, ni borrar uno que esté en uso por otra tabla. Eso se llama integridad referencial, ¿sí? Porque piensen una cosa, si yo borro la persona 1, ¿sí? Que creo que se llamaba Jimena, que hablaba 2 idiomas, ¿qué me va a quedar el ID de persona en idiomas por persona? Me va a quedar apuntando a un registro de persona que no existe más. Y eso es una inconsistencia, ¿sí? Inconsistencia. Eso tienen que evitar de todas maneras en la base de datos. La foreign key se encarga de eso, de que no me quede cosas inconsistentes, ¿sí? Si están bien hechas. Entonces, yo tendría que, para poder borrar las personas, primero borrar los registros de personas relacionados en idiomas por persona y después recién ahí me va a dejar borrar los registros de personas, ¿sí? El único que podría borrar acá es el registro 5, porque el registro 5 no tiene ninguna relación con esta tabla de idiomas por persona. El único que me dejaría. Todos los demás no sería posible, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso y de ninguna manera, salvo que lo quieran hacer a propósito, ejecuten un update o un delete sin poner el where, ¿sí? De hecho, si googlean en YouTube, creo que hay hasta una canción que dice que no se olviden de poner el where, ¿sí? El código para borrar una columna, yo te diría que veas el video completo de creación de tablas que te muestra cómo crear una tabla, modificar una columna que ya existe, borrar una que no querés más. Eso tiene un video tutorial completo de cómo hacer eso, ¿sí? Eso borra toda la columna. Lo que no se puede borrar es una columna para un registro. Básicamente eso sería modificar, ¿sí?, un dato de un registro, solo una columna. ¿Bien? Sí, más o menos. Sí, sería así. Alter table tabla, drop column y el nombre de la columna. Esa es la manera de eliminar una columna de la tabla. Se lo elimina a todas las filas, no a una sola en particular. No existe como concepto borrar una columna para un registro, ¿sí? Todos los registros tienen que tener las mismas columnas. Lo que yo puedo hacer es ponerle null a una columna en un registro. Eso sí es válido. ¿Bien? Tengo una consulta. Sí. Si vos querés borrar, por ejemplo, algo por un ID, vos podés hacer por 2 tipos de ID también, ¿no? Si, o sea, delete, from, where, Personas, ID 1 y como ID where 2. Digamos. ID igual 5, por ejemplo. Y si quiero que sea otro ID más, lo que pongo es un OR por ID igual 3. Esto borra las personas que tengan el ID 5 o el ID 3. Obviamente acá no puedo usar un AND porque si no me exigiría que la persona tenga los dos IDs a la vez y no se podría dar eso. Claro, ya tiene una lógica cargada, digamos, mismo SQL. Está bueno. Sí, tienen los operadores lógicos OR, AND, todo eso lo puedo usar sin problemas. En el delete, en el update, en el select, ¿sí? Esto de la cláusula where lo vamos a ver ya el otro lunes. Así que no quiero tirar mala onda, pero me da la sensación de que el otro lunes vamos a seguir en cuarentena, ¿sí? Si no, vemos, pero me parece que vamos a estar con Zoom el otro lunes, ¿sí? Así que les habilito el TP2 para que lo vean, ¿sí? Lo van a poder ver desde GitHub y lo voy a poner en avisos. Tienen que, por ahora, seguir haciendo representación de tablas, ¿sí? Por ahora eso. Sigan avanzando con el TP1 los que se quedaron, pueden preguntar en el foro de dudas, y pasadas unas semanas vamos a subir resuelto con Ramiro el 1 y el 2, cosa de que alguno si le quedó sin hacer, lo pueda tener al código, pero lo importante es que lo hagan ustedes, no que se lo descarguen hecho, pero lo van a tener disponible, ¿sí? Y lean lo de las formas normales, los que no lo leyeron, porque es importante, ¿sí? Ya se termina ahora, quedan 30 segundos. Así que bueno, seguimos en el campus virtual, pónganse a laburar con la actividad que subamos, y el lunes que viene a la misma hora, a las 6. Si no hay ninguna modificación, perfecto, seguimos así. Tiren un tweet, cualquier cosa, por favor, que hoy yo la verdad es que no lo vi. Yo pensé que todos veían el horario y parece que no era así, pero la próxima sí va a estar publicado. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta luego.
Chau, gente. Chao.